Bueno, un poco la intención es hablar de los conocimientos geométricos y didácticos sobre la enseñanza de la geometría a través del programa GeoGebra. Yo les cuento que soy docente de la UNIPE y en general suelo estar en materias de geometría, en nivel primario y en nivel secundario, en los profesorados y en las licenciaturas en enseñanza de la matemática. Desde nuestro punto de vista, las construcciones geométricas son el motor de la enseñanza. Ahí sigue llegando gente. Ya que al construir una figura geométrica, uno pone en juego esas relaciones geométricas a raíz de las herramientas que utiliza o de los instrumentos. Y un poco después la intención es que una vez que se construya la figura, argumentar el por qué la figura es la que se quiso construir. Porque una vez se pone en juego relaciones geométricas que en un principio no forman parte de la definición más convencional de la figura. Un ejemplo clásico es el cuadrado. Si hacemos la construcción de un cuadrado vía las diagonales, y en principio hay que argumentar que los ángulos son rectos y los cuatro lados son iguales, porque esas relaciones geométricas no se pusieron en juego en la construcción. Entonces creemos que en ese sentido la construcción de figuras abona también a la argumentación en geometría, ¿no? Ahí Mariano está compartiendo el formulario de asistencia. Y les pasó el número de curso también. Entonces, en resumen, creemos que una pata fundamental del trabajo geométrico son las construcciones de la figura. Es una tarea importante, creemos que es una tarea importante dentro de la geometría. Por lo que dije antes, ¿no? Porque se ponen en juego las propiedades de la figura y a veces esas propiedades que se ponen en juego difieren un poco de la definición que se tiene de esa figura. Entonces hay que argumentar el por qué esa figura es la que se quiso construir. O a veces uno construye un cuadrado vía los lados y los ángulos rectos, sin embargo no se pone en juego explícitamente que los cuatro lados son iguales y los cuatro ángulos son rectos. Porque uno a veces usa circunferencias y eso asegura la igualdad de algunos lados, no de los cuatro. ¿Está bien? Ahora dentro de un ratito vamos a ver ejemplos. En la licenciatura para la enseñanza de la matemática del nivel primario de la UNIPE, en una de las clases proponemos la construcción de un rectángulo usando el GeoGebra. Lo que hizo Jessica, una estudiante, una maestra, es esta construcción que les voy a compartir ahora, en donde ella trazó un segmento. Este segmento lo hizo usando la herramienta segmento de longitud dada. Hizo esto, segmento de longitud dada, y le puso 5. Después trazó la perpendicular que pasa por A, después por B, trazó las dos perpendiculares que pasan por A y por B, y después marcó un punto sobre esta recta G. No. Sí, está bien. Y después trazó la paralela al segmento que pasa por G y marcó la intersección. Entonces, esto es lo que hizo ella.
¿sí? El rectángulo este. Usó propiedades de perpendicularidad y paralelismo. Y a raíz de esta construcción se dio el siguiente diálogo, es el que les voy a compartir ahora. Ella empieza diciendo que hizo la construcción así, sin embargo dice que lo que no sabe es por qué se mueven los puntos del cuadrilátero, salvo el punto D. Ese no se mueve. Y Eugenia pregunta, ¿no es la intersección esa? Jessica dice de vuelta, se mueven todos, menos ese, se refiere al punto D, que es el último marcado. Después dice, lo que pasa es que yo a este no le puse, o sea, yo no le puse D al que me quedó fijo, digamos, ves, el D está fijo, yo a los demás puedo moverlo, pero este no puedo moverlo. Y lo que dice Julia es que lo que pasa es que ese punto D depende del punto C. Y el profesor pregunta si se mueve D, si se mueve el punto C. Y sí. Lo que más nos interesa de esta charla es esta pregunta de Jessica, si no hay forma de construir un rectángulo de manera tal que esos 4 vértices sean móviles. ¿Está bien? Porque en la construcción de ella, ahí vuelvo a la construcción de ella, este punto D no lo puede mover, este punto B sí lo puede mover, el punto A también, y el punto C también. Bueno, ahí vuelvo a la pregunta de Jessica. Entonces un poco escucho a ustedes saber, en principio, alguna reflexión sobre este diálogo y después tratar de pensar esto, ¿no? Si se puede hacer un rectángulo de manera tal que los 4 vértices sean móviles, porque en el caso de ella había 3 que se podían mover y uno no, y uno estaba fijo. Ahora dejo de compartir así escucho un poco sus opiniones y veo los cuadraditos. Aunque veo a Ezequiel solamente que tiene cámara, invito a prender las cámaras y a pensar esto, si es posible hacer un rectángulo donde los 4 vértices sean móviles. ¿Ustedes qué piensan? Hola, Aileen. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Poder se puede. Y a ver cómo. En mi caso, no sé, yo usaría paralelas. A ver, espera que abro un archivo y me vas diciendo. Espero no equivocarme, qué nervios. No pasa nada. Solamente vas a salir en la grabación. Espera que abra un archivo y lo comparto para que el resto vea. O sea, vos lo que me estás diciendo es poder construir un cuadrado en donde cualquiera de sus vértices se mueva. Un rectángulo. Un rectángulo y siga siendo un rectángulo. ¿Es verdad? Sí, en principio sí. En principio la pregunta de Jessica fue esa, porque le llamó la atención que los otros 3 puntos sí se movían, ese no lo podía mover. Entonces, Bueno, yo haría una recta una recta. con- y ahora selecciona paralela
No, mentira. Perpendicular. Perpendicular Una perpendicular a esta recta. Ah, que pasa por A. Sí, si querés que pase por A. Ok, Ahora sí, paralela a la primera recta si querés, hasta donde vos quieras. ok. Apoyala sobre la recta perpendicular que hicimos recién. Ah, acá. Sí. Y ahora hace otra paralela de la perpendicular que hicimos. Ok, Ahí está. Y si querés, frenala en B. ok. Espero que no se ponga negro. Ahí va. Y ahora, si querés, con polígono, pinta el cuadradito para que quede lindo. Ah, se puso negro. No, no. Se puso negro. Este punto C se mueve. Pero este le está pasando lo que le pasaba a Jessica. Porque este no lo puedo arrastrar. Este sí. Y este también, ¿ven? Bueno, pará, y si retrocedes, no sé, esto no lo probé, estamos haciendo en vivo. Andá Claro, para en el atrás. paso anterior, si pinchás. Hola, mía. Hola. Hola, mía. Estoy con Pon las un neuronas punto. muy apagadas, pero en vez de pinchar en B, si pinchás en Pero ese pará, cuarto punto, ¿qué Pero, era pasa? mi juego, mía, me estás quemando el juego. Perdón. Yo dije ir para atrás. Rodo, ¿qué tal si ponemos un... No, no, adelantá. Volví a que estaba la figura de cuatro... Ahí va. ok. Si no, después probamos con una circunferencia, o Mía dice su opinión, pero vamos a poner un punto en la intersección, pero sin seleccionar intersección. ¿Te pone negro? Ah, bueno, Mía, dale, anda vos. No, yo iba por ese. Bueno, y Iba si por no, esa opción. partiendo de una circunferencia con centro, ¿En, ¿no? eh, ¿En qué paso hago la circunferencia? Igual, perdón, yo estoy Hola, llegando a mi Noé. casa recién. Hola, no estoy en la cámara porque estoy recién entrando a mi casa. Ok. Hay cuando, sin la intersección, si borramos esa intersección, ¿no cuenta como un rectángulo? Y ahí todos los puntos se mueven, ¿o no? No, el cuarto vértice no lo planteaste. Pero la idea era que todos los puntos se muevan. O sea, no sé, me parece que ahí queda como un gris. Lo que En Porque hice, no principio, existe. la consigna o la pregunta depende de la negociación que se haga entre el estudiante y los docentes. ¿Qué sé yo? vuelvo a la pregunta de Jessica. Si hay manera de que los 4 puntos, hay Ah, manera los 4 puntos, ok. libres, entiendo, se refiere a los vértices ella, además lo explicita, ¿no? Los 4 vértices. Sí. Porque otra cuestión que recién surgió y lo pasamos por alto es esto, miren. Porque lo que me dijo Aileen recién es, yo tracé la paralela, ¿no? Tracé la paralela a esta recta, y lo que me dijo Aileen es, no, ahí no frenes, ubica el cursor en la recta, no vale dejarlo ahí. ¿Y no vale hacer esto? ¿Sería un rectángulo? No sé, a ver, si le planteas el polígono, ¿qué le pasa? Claro. Ah, si hago el polígono, Estamos en la misma. esta construcción estaría mal, estaría bien, sería un rectángulo, no sería un rectángulo. ¿Cuál era la consigna que tenía que cumplir la chica? No, en principio la tarea del seminario es hacer un rectángulo usando el programa GeoGebra, ¿no? Esa es la consigna del seminario. La inquietud de Jessica fue si hay manera de construir un rectángulo de forma tal que los 4 vértices
sean móviles. Para mí no, pero digo, teóricamente sí podría, pero la limitación del GeoGebra, las funciones específicas del programa de cómo está construido o programado, no te lo permite. Pero digo, poder se podría existir un triángulo, un cuadrado. Trato de interpretar de Bueno. una Bueno, por ahí yo estaba pensando, ¿no? En la medida en que sea un rectángulo y sus elementos, lados, ángulos, cumpliendo las condiciones necesarias para hacer un rectángulo, y bueno, justamente lo que nos muestra con otro color GeoGebra es que esos puntos o lados a veces no pueden ser cualquiera, sino que dependen de los anteriores. Y es necesaria esa dependencia para que sea un rectángulo, porque digamos, si no podemos argumentar que los 4 ángulos son rectos o que hay lados que son perpendiculares o paralelos, no podemos garantizar que realmente construimos un rectángulo. No sé, eso estaba pensando mientras escuchaba. Una cuestión que se están poniendo en juego en lo que están diciendo es esto de la dependencia y el orden de la construcción también. Porque entiendo que lo que decía Mía es que si lo pienso más en lápiz y papel, y en principio no había distinción entre los vértices. Un poco lo que nos va presentando el GeoGebra es esta distinción entre el estatus de los puntos, y eso depende del orden de la construcción también. Si yo hago la construcción de un rectángulo a través de sus diagonales, ya el comportamiento de los puntos no va a ser el mismo que este. Y eso está un poco oculto en lápiz y papel, porque en lápiz y papel no hay un comportamiento de los puntos o un color de los puntos distinto, ¿no? En principio lápiz y papel serían indistinguibles esos vértices, ¿no? Lo que nos preguntamos dentro de nuestro grupo de investigación de la UNIPE es si el estudio tiene una potencia didáctica, porque si es solamente algo del programa y tecnológico, y en principio no nos interesaría trabajarlo en las escuelas, ¿no? Porque se va un poco de la geometría, ¿no? Si nos metemos en discutir estas cuestiones más tecnológicas. Entonces una pregunta es esa, ¿no? Si el estudio del comportamiento, del orden de la construcción, de la dependencia entre los elementos de una construcción, si tiene una potencia didáctica, si se puede hacer un análisis geométrico sobre estas cuestiones que dije, sobre el comportamiento, la dependencia, el orden de la construcción. Avancemos un cachito más en la charla y después nos seguimos preguntando esto, ¿no? Sí, lo que es tecnológico es el color de los puntos, ¿no? Que si es negro no lo puedo mover, si es azul, bueno. Sin embargo, ahora, en el próximo video, la intención es meternos en eso. Si tiene una interpretación geométrica esto que estamos charlando. ¿Está bien? Porque si es un capricho del programador y es algo arbitrario, no nos interesa discutirlo en las escuelas, en las aulas. Bueno, avancemos al segundo episodio. ¿Alguien quiere hacer un aporte más sobre esto? Pues nos quedó pendiente esa pregunta. Si es posible, si no es posible, si esta construcción es válida o no. Yo también creo que no, dependiendo de vuelta, de cuál sea el acuerdo válido, porque yo podría hacer un rectángulo basándome en el cuadriculado, pero bueno, después cuando vaya a mover los puntos se me va a desarmar el rectángulo, entonces, qué sé yo, me parece que si hablamos de una construcción pertinente que yo mueva y que siga siendo un rectángulo, como decía Ailu, no vas a poder hacer
que todos los puntos se sigan moviendo, porque siempre va a haber alguno, por lo menos, que va a depender de otros. Pero esa era la pregunta de la chica, pero no era la consigna. No, fue una pregunta que surgió en la discusión colectiva, no estaba en la consigna esa pregunta. Y Yo ahora voy a probar el de la circunferencia. Y Es ya que vuelvo. también, porque siempre vas a tener una No, sí, intersección. también, no, con las circunferencias tampoco, siempre queda uno que no. Quedan los 4 azules, pero igual dependen del otro y no se pueden mover. Claro, porque hay intersecciones además, y las intersecciones no quedan fijas. Pero creo que igual en lápiz y papel no se pone en evidencia con los colores, pero también si uno hace un segmento, traza una perpendicular y después traza una paralela, el otro punto no va a tener otro lugar donde estar que en ese punto que estamos, que GeoGebra nos queda negro, digamos. Me parece que es algo que GeoGebra lo está evidenciando, pero que en lápiz y papel también sucede. eso está buenísimo, ¿no? En lápiz y papel llega una instancia de la construcción de un rectángulo donde no lo puedo elegir el último vértice, ¿no? Porque es la intersección de las dos rectas y ese no lo puedo elegir, es cierto, ¿no? Yo lo que decía es que en lápiz y papel está más implícito la dependencia entre los objetos. Este hecho de que si muevo una cosa, se me mueve la otra, ¿no? Lo que proponía Jessica en el diálogo, que vuelvo a esto. En el diálogo, ¿no? Desde que si yo muevo C, el punto D se mueve también. Hay una dependencia entre C y D, ¿no? Y entre A también, ¿no? Porque si muevo A, se me mueve D también. Y C y B, ¿no? Y si muevo C, no. Estos dos son fijos y el que depende de C es el D, ¿ven? Eso, si en lápiz y papel, estas dependencias no se ponen en juego, porque uno hace un rectángulo y listo, no lo puede mover, ¿no? Porque no hay movimiento. Hay un artículo que leímos en donde habla del padre y del hijo, no sé, del C y el D. Este es el hijo, este es el padre, se llama, habla de eso el artículo, el padre y del hijo. El tema es que acá hay más dependencias, es lo que dije antes. Si muevo A, se mueve todo, o B, ¿ven? Bien. Y lo que había dicho Noelia, que estaba bueno, creo que era Noelia, que estaba bueno también, es que si yo hago un rectángulo, pero ahora uso la cuadrícula, ahí logré lo de los 4 puntos libres. El tema está en que si muevo F, por ejemplo, se desarma, ¿no? Es como que se puede lograr lo de los 4 vértices libres móviles, sin embargo, se pierde la relación del rectángulo. Claro, perdón, yo más bien diría que es cierto que están en color azul, pero no hay nada que garantice que eso sea un rectángulo, digamos. Esa figura no tenemos por ahí quizás argumentos basados en propiedades para decir que es un rectángulo. No, sí, porque si ahí vos lo medís y todo, seguramente te van a dar todos los ángulos de 90 y qué sé yo. Es claro, eso de el ser y estar. Con las propiedades, digamos. No, para mí es más esto de, está siendo un rectángulo, pero no es siempre un rectángulo. Porque ahí si tirás en F, se te deforma. Pero por eso, y ahí la pregunta está, ¿y a mí qué? Si en el papel lo hacemos siempre así, y al pibe no le pedimos tanta explicación. Como que la pregunta está, ¿qué tiene de distinto GeoGebra que vamos a pedirle tanta explicación a un rectángulo que en el papel nunca le pedimos? Porque lo construyó Rodo, se lo dijo Noé, y un pibe apoyó en la hoja cuadriculada de la carpeta y excelente, hiciste un rectángulo. Una variable didáctica
en las construcciones en lápiz y papel es el tipo de hoja también, ¿no? En general en la primaria, en el primer ciclo, sí, trabajamos en la hoja cuadriculada, y un poco la intención después es plantear las construcciones en hoja lisa, ¿no? Justamente la diferencia está en que esta construcción del rectángulo se apoya en las propiedades de la cuadrícula, y si le pido la tarea en hoja lisa, y ahí tiene que asegurarse los ángulos rectos vía los instrumentos geométricos, ¿está bien? Es una variable didáctica el tipo de hoja también, ¿no? Y en GeoGebra es lo mismo, es una variable didáctica si habilitamos o no la cuadrícula. En principio es un rectángulo, ya que se apoyan las propiedades de una cuadrícula, ¿no? Los cuadraditos de la cuadrícula. Entonces, esto de vuelta, que se aseguró los 4 vértices móviles, sin embargo, al mover alguno de ellos, se pierde el ángulo recto. ¿Por qué se pierde el ángulo recto? Porque no le dijimos al GeoGebra de que ese ángulo sea recto. Se lo dijimos vía la cuadrícula. El tema está en que el programa no lo entiende, ¿está bien? Si no usamos una herramienta de perpendicularidad o el paralelismo. Y eso es algo a negociar y construir en el aula también, ¿no? Este diálogo entre uno y el programa. En cómo le comunico al programa las propiedades que quiero poner en juego también. Eso no es natural, que un estudiante ya la primera vez que usa el GeoGebra ya va a saber esta forma de comunicarle al programa las propiedades que quiere poner en juego. Esto lo vamos a ver en un ratito también. Bueno, si les parece avanzamos con el próximo episodio. A raíz de esta pregunta de Jessica, en los primeros proyectos de investigación en los que estuvimos, el director es Horacio Iskovich, el director de los proyectos de investigación. En los primeros proyectos investigábamos más la entrada del GeoGebra en el aula en la escuela primaria, y en particular en geometría, ¿no? Una vez investigado sobre esos primeros momentos del trabajo geométrico a partir del GeoGebra, ya nos empezamos a meter más en estas cuestiones del comportamiento de los puntos, la dependencia, el orden de la construcción. Y el año pasado hicimos una primera experiencia, una puesta en aula. Fue en el profesorado ahora de secundaria de la UNIPE, es decir, eran estudiantes que no eran profesores ni maestros todavía, y la consigna fue la misma, hacer un rectángulo utilizando el programa GeoGebra, y después en la puesta en común les preguntamos esta cuestión: si es posible hacer un rectángulo en donde haya 3 puntos libres. Esta clase fue virtual, porque había algunas poquitas clases virtuales. Grabamos esa clase, y lo que les voy a mostrar ahora es el momento de la puesta en común. Habían hecho un rectángulo, y en la puesta en común yo les agregué esa pregunta de manera oral, si no es que estaba en la consigna. Si les parece, escuchamos el primer fragmento. Es en el seminario de geometría, obviamente. Avísenme si se escucha bien el audio.
Yo no escucho nada. ¿El audio se escucha? No se escucha nada, no se escucha nada. O por lo menos yo no escucho nada. Ok. Porque no estaban viendo nada tampoco. Estaba en otra pestaña. A ver ahora. Esperen que... Bueno. Ahí se escucha, sí, ok. Ahora discutamos un poquito el tema de los puntos, porque ya lograron... ¿Cuántos puntos móviles hay? 3. 3. El que no es móvil, ¿cuál es? El de la intersección. D. El D. Y estos 3 son móviles, A, B, no, B, A y C. Yo lo que les preguntaba en el grupo, si el movimiento es el mismo de los 3 puntos. ¿Eso lograron identificar si es el mismo movimiento o no? Sí, en el caso de AB, el movimiento es igual, porque se mueve sobre la longitud del segmento. Y en el punto C es diferente porque se mueve en la longitud de la línea perpendicular. O sea, dicen que A y B se mueven en el segmento AB, entiendo, ¿no? En este. Sí. Ah, me puso 3 letras. Bueno, en el segmento AB lo vamos a llamar. A se mueve sobre el segmento AB y C se mueve sobre la recta G. Eso es lo que... perpendicular. Sí. Eso es lo que opina este grupo. ¿El resto qué opina? Bueno, ahí les comparto pantalla. La construcción de este grupo fue, trazaron un segmento y después fue igual a lo que ha hecho Jessica. Perpendicular, un punto C. Bueno, ahora me está poniendo otras letras porque avancé. Ahí. A, B, C, D le voy a llamar. Bien. Sobre esta partecita de este diálogo, ¿qué pensaron? ¿Lo escuchamos? Igual ya se ve que no, porque tienen distintos colores de celeste, o sea, como que tienen distintos grados de libertad, o sea, A y B se van a poder mover libremente, pero C siempre va a depender de dónde yo haya puesto A, o sea, porque se mueve sobre la recta. C se mueve sobre la recta. Eso lo identificaron las chicas, ¿no? Que el C se mueve sobre la recta. Sí, además, justamente como depende de A y B, cuando lo muevas, solo va a cambiar la medida de los lados AC y BD. En cambio, cuando mueves A o mueves B, cambia la medida de todos los lados. Sí, está bien eso. Pero lo que decían las chicas es que el comportamiento de A y de B era el mismo, sin embargo decían que A se movía sobre el segmento, ¿o no? A ver, vuelvo un cachito atrás. El tema de los puntos, porque ya lograron el D. Y estos 3 son móviles, A, B, no, B, A y C. Yo lo que les preguntaba en el grupo, si el movimiento es el mismo de los 3 puntos. ¿Eso lograron identificar si es el mismo movimiento o no?
Sí, en el caso de AB, el movimiento es igual, porque se mueve sobre la longitud del segmento. Y en el punto C es diferente porque se mueve en la longitud de la línea perpendicular. O sea, dicen que A y B se mueven en el segmento AB, entiendo, ¿no? En este. Sí. Ah, claro, interpreta, en vez de haber visto el segmento como un segmento variable, piensa que se mueve sobre el segmento. ¿El resto qué opinas? A ver. O sea, Porque hay algo del movimiento que hago yo también en la clase. Es importante eso, ¿no? El arrastre no lo están haciendo ellas, sino estoy haciendo yo el arrastre en un Meet. Es distinto eso, ¿no? Que si el estudiante tiene el archivo de GeoGebra y explora el archivo, a que si yo hago el movimiento de las cosas, ¿no? Esa es Sí, vos cambiás la dirección. Claro, es una cuestión que identificamos después al ver los videos, que al principio hacía este movimiento yo. Si hago este movimiento así, ¿no? Es como que hay una imagen que ves se está moviendo sobre una, claro, una recta oculta en principio, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? El que hace el arrastre de los puntos también, el cómo mueve los puntos. Entiendo que lo que dicen las chicas es que creían que AB se movía sobre el segmento AB, justamente. Y ahí lo que pensamos es, y habían hecho ellas la construcción, no es que era otro grupo el que hizo la construcción. Entonces ahí lo que pensamos es que hay que hacer un trabajo matemático geométrico, una interpretación sobre el cómo defino los puntos. Un poco lo que decía Sofía, ¿no? Porque el punto C se está moviendo en una recta. Y el por qué se está moviendo en una recta es porque lo definimos así al punto C. Porque marcamos un punto sobre la recta esa perpendicular. Es más complejo interpretar eso en los puntos A y B, ¿no? Porque ellas hicieron un segmento AB, ¿no? Y ahí en principio es más costoso interpretar el comportamiento de esos puntos. Fue lo que nos pasó en esta clase, no sé si es más costoso. Digo, en esta clase fue más costoso interpretar el comportamiento de A y B que el de C. Antes habían hablado de los grados de libertad. También creo que fuiste vos, Sofía, ¿no? También. Se mezcla el hecho de que a la vez se están creando puntos, claro, se están creando puntos libres, un segmento, esperen que no leo, formado por esos puntos libres. Es cierto, en eso acuerdo. Es muy distinto, creo yo, a que si hago esto, marco un punto en el plano y otro punto en el plano, yo creo que ahí es más natural que estos puntos no presentan alguna restricción. Son puntos libres en el plano. Porque así los elegí. Y entiendo que al hacer un segmento se está pegando eso, me parece, ¿no? Interprete bien lo que dijiste. Si les parece, hablen. Yo me estaba preguntando cuando vos lo movías, y digo, en realidad esto de, cuando hablamos de mover, digo, D tiene su color negro porque está atado a dos condiciones, es una intersección. Pero si vos me decís a mí, D se mueve en el plano, distinto a figuras construidas tan restringidas que la figura no se mueve para nada.
discusiones como esta hemos tenido varias, de bueno, el movimiento, ¿qué quieres decir por se mueve? Porque yo veo que D se mueve en el plano y la figura cambia. Sí, lo que no tiene D, No la puedes agarrar y ejercer movimiento desde ahí. claro, es movimiento propio. Pero vos desde los otros lados lo estás moviendo. Ahí puedo moverlo a D, sí. Exactamente, digo, también está ese pequeño detalle, en realidad se puede mover por todos lados esa figura. Tiene movimiento pleno, no podés agarrar a D y moverlo. Sí, es cierto lo que decís. Y la ubicación del punto C, si arrastro C, se mueve sobre esta recta, ¿o no? Sin embargo, si muevo A, ya es re complejo esto. C se está moviendo, pero en otra recta, no en la recta original. Y eso es re difícil de entender. Porque si esta recta se llama K, ¿no? Si yo muevo A, y es otra recta, no es K, la K vieja, ¿o no? Porque es otra inclinación, es otra pendiente, es otra recta, Si ¿no? hablamos de igualdad en geometría, digamos, ya dejó de ser hace rato, porque ya dejó de ocupar el mismo lugar en el espacio. Claro, entonces creo que esta interpretación de ID en el que el punto A se mueve sobre el segmento, pues está pasando lo mismo acá. Este punto B está en este segmento, en este dibujado. Si arrastro B, está en otro segmento, es el extremo. Si arrastro B, está en otro segmento. El punto B sigue estando en el segmento. Lo único es que ese segmento va cambiando, no es el mismo. Y el GeoGebra sigue llamándolo igual al segmento, no le va cambiando el nombre. Eso es algo de la programación también, porque sería imposible hacer un cambio de nombre instantáneamente, ¿no? Claro, pero por momentos nos preguntábamos, decíamos, ¿eso no es antigeometría en realidad? ¿Nombrar a algo igual a pesar de que ya haya cambiado? ¿Darle la misma identidad? Es una dificultad, sí. Es un obstáculo. Porque, por ejemplo, yo hice una con grados y que me deja todos los puntos azules, ¿eh? Tengo los 4 puntos azules para mostrarte. Tiene su trampa. Pero me habla de una A y una A', me las distingue. Al menos. Sí, igual no hablaba de azules, hablaba de móviles, ¿eh? Bueno, listo. Porque ahora se usa una simetría, algo raro, pero... No usé ángulos. Bueno, con ángulo, está bien. Igual pasa lo mismo, tengo 2 puntos que no los puedo mover desde... No son libres. Entonces es como que hay obstáculos y, sin embargo, hay potencialidades. Creemos que también, ¿qué es esto de identificar la definición de los puntos? El cómo defino los puntos. Si yo hago un segmento de extremos libres, y esos extremos son libres en todo el plano, porque no les pusimos ninguna restricción geométrica, porque no tiene restricción geométrica. Si no tiene ninguna restricción geométrica, son libres en todo el plano. Si ahora definimos un punto sobre un objeto geométrico, ya le estamos poniendo una condición a ese punto, y es esa la condición. El hecho de que pertenezca, en este caso, a esta recta K. Y este punto D ya está definido, no lo podemos elegir al D. Y lo que tiene D es que está definido, ya que presenta 2 condiciones geométricas, que es pertenecer a las 2 rectas. Y esa es la intersección. Entonces esto de los comportamientos sí tiene una interpretación geométrica, es la que dije. El cómo se definen a los puntos, y eso es matemático, no es tecnológico. Si yo marco un punto en una recta, es el equivalente a decir,
se hace un punto sobre la recta K en lápiz y papel. Y en lápiz y papel, ese punto C elegido podría ser infinitos puntos. En cambio, la diferencia en el GeoGebra está en que ese punto, el hecho de que ese punto C sea cualquier punto de la recta, es visible eso. Al moverse, yo veo de que el punto C se mueve sobre la recta K. En lápiz y papel es más difícil de interpretar eso, el C hace un punto K, se hace un punto sobre la recta K. Esa frase es general. Y en GeoGebra es como que se materializa de alguna manera esa generalidad, ¿no? El hecho de que ese punto C es cualquiera de la recta. Esto no quiere decir de que propongamos trabajar esto en la escuela primaria, ¿no? Porque esto es un seminario de formación docente y esta experiencia fue en un profesorado de matemática, entonces son futuros profesores de secundaria. Y creemos que este aporte en un profesor de secundaria, esta distinción entre o esta preponderancia de la definición de los puntos, el cómo se definen, y después el hecho de que el comportamiento refleje esa definición, creemos que es un aporte en la formación del docente. Avanzamos un cachito con otro episodio. Esperen. Ahí está. Comparto de vuelta. ¿Por qué si muevo A, se mueve G también? Si no lo definí sobre la recta G al punto A. Pero cuando marcaste la perpendicular G, determinaste que tenía que pasar por el punto A. Bien. Claro. ¿Y por qué si muevo A se mueve G? Porque respeta la perpendicularidad al segmento AB. G depende de A. G depende de A. ¿Y Ernesto? ¿Y Ernesto? Que el segmento que diga la recta G siempre va a respetar lo que le dijiste al principio, que sea perpendicular al segmento AB. Bien. Ahora, el segmento AB se comporta como si fuera un radio con centro en B. Entonces, A, siempre lo podemos ver con centro en B, en cualquier dirección, ¿no? Y donde vos pares va a ser un radio, digamos, ¿no? No, eso no entendí. A ver, de vuelta lo del radio. Es como si tuvieras centro en B. ¿A una y radio A. circunferencia? O sea, Centro el en comportamiento, digo yo, ¿no? El comportamiento que tiene A, que yo lo puedo mover, es como que perteneciera, ¿no? Fuera un punto de una circunferencia que pasa. Bueno, a ver, sobre este diálogo, ¿qué podemos decir? Ernesto decía que el comportamiento de A es como si fuese el de una circunferencia de radio AB y centro B, ¿no? Eso dijo.
Yo creo que ahí es como que malinterpretó y pensó que A dependía de B en la figura. Por eso dijo que giraba como una circunferencia. Ok. Pero no vio que la distancia entre A y B podía variar. O sea, eso pienso que interpretó. Sí, obvio. Sí, obvio. Porque no lo tenemos a Ernesto acá. Ezequiel es compañero de Ernesto, ¿no? Fuiste compañero de él. No, creo que no me lo llegué a cruzar. Mira. Pero Igual ahora me pregunto de lo que decís, Ezequiel, ¿qué no cambiaría nada en realidad? Si A fuera un punto sobre una circunferencia y B su centro, el movimiento de un solo punto sería completamente libre en realidad. no, pero si A se moviera dentro de una circunferencia, A estaría dependiendo de B. Claro, pero el movimiento que replicaría un segmento libre sería exactamente el mismo. Estoy pensando cómo se achicaría y cómo se agrandaría, y yo lo podría achicar y agrandar para cualquier lado en el plano. Y por ahí Y ya no si, estaría dentro de la misma circunferencia. Estaría dentro de otra circunferencia de otro círculo con otro radio. yo estoy pensando, ¿no? Digo, B es un centro. Sí. A es una parte de su radio. Si yo agarro a A, en este momento, a este A, no sé si puedes hacer una circunferencia, Rodo, ahí, para ver si... Claro, ¿ves? Agarra G. Vos agarras a G, y a G lo movés para abajo, para arriba, y le puedes dar cualquier posición en el plano, ¿o no? Pero lo que te dice Ezequiel es que es otra circunferencia. Pues estás cambiando el radio. Sí. Ok. Pero no sé si capaz que te interpreté mal. Vos estás hablando de que el movimiento le hizo creer que A dependía No, de B. sí, que A dependía de B, por eso siempre iba a tener el mismo radio. Por eso decía que se movía en circunferencia, porque el radio era fijo. Ok. Lo interpretó como un radio dicho. Sí, como si fuera en el primer dibujo que habían hecho de Irene, creo. Sí. Que ahí sí, B dependía de A, El de porque Jess. era una longitud dada. Porque Jess había arrancado distinto. Ella había arrancado cemento de longitud dada. Ok. En ese caso sí, B sería en este caso, se comportaría como en una circunferencia. Claro, ahora sí, en un segmento de longitud dada. Por eso, en el que estamos viendo, no entendía, porque mi mente veía el mismo movimiento que un punto libre en una circunferencia. Yo entiendo que lo que está interpretando Ezequiel de la interpretación de Ernesto, entiendo que es esta, que pensó que A estaba en una circunferencia y B era su centro, ¿no, Ezequiel? Sí. Ok. Y lo que dice Aileen es que si uno traza una circunferencia sin radio fijo, hay dos puntos libres. Sin embargo, está pasando lo que dije antes, ¿no? Que este punto G sigue estando en la circunferencia, pero es otra, ¿no? Es otra circunferencia. Y el programa no le cambia el nombre, porque la llama P y agarrando el radio sigue siendo P, ¿no? Entonces un estudiante puede inferir eso, que el punto G se está moviendo sobre una circunferencia. Es cierto que se está moviendo sobre... En realidad no, el punto G determina el radio de la circunferencia, ¿no? Ahora, si vos ocultaras la circunferencia y dejaras solamente el punto G, creo que el movimiento no te diría mucho. Bien, está buenísimo eso, claro. Ahí es donde yo digo que el movimiento sería lo mismo que lo que le está pasando ahora mismo a A y a B. Buenísimo, sí. Claro, acá sería... Claro, ¿ves? Mirá, parece cualquier cosa libre. Sí, es igual que este. Claro. El comportamiento es igual que A y B. Sí. Eso está re bueno, ¿no? Que
si ocultamos el objeto geométrico, el comportamiento puede ser el mismo y, sin embargo, está perteneciendo a distintas figuras. Eso está re bueno, mirá. Eso no lo habíamos pensado, está bueno. Sí, para mí, capaz que venía cebado con las circunferencias y lo que quiso decir es que el movimiento era igual al de 2 puntos de una circunferencia de centro y punto. Sí, no sé si hay algo sí. de lo que dije antes de que yo moví de una cierta manera. Sí, creo que el movimiento que hizo el profesor con el punto A le dio a entender que era casi el mismo radio. Puede ser. Decís. Lo que sí, yo diría, Sí. me parece que más bien sería A el centro y B el punto en la circunferencia, si pensamos en el punto original, capaz. Ahí, a ver. Vuelvo a ver el movimiento mío, a ver si comportamiento, digo yo, ¿no? El comportamiento que tiene A, que yo lo puedo mover, es como que perteneciera. Esperen que vuelva. No, eso no entendí. A ver, de vuelta lo del radio. No, ahí lo achiqué un poquito. No. Sí. Ahí lo achiqué un poquito. Es como si tuvieras el centro en B. ¿A una circunferencia? O sea, Centro el en comportamiento, digo yo, ¿no? El comportamiento que tiene A, que yo lo puedo mover, es como que perteneciera, ¿no? Fuera un punto de una circunferencia que pasa. Bueno, un poco. Hiciste un movimiento medio circular. Claro, para mí es porque se quedó quieto B y todo se movió alrededor de B. Puede ser, sí. 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 Es que es re importante eso, ¿no? Es lo que dije antes, que depende de quién haga el arrastre también. O uno mismo también, porque nos ha pasado en el grupo de investigación de arrastrar puntos en cierto rango o lugar del plano, y después de unos años arrastramos en otro lugar y se nos transforma el rectángulo en un rectángulo cruzado, y nos pasó algo muy loco. Entonces, es importante esto del arrastre. ¿Tenés una hermana que está en este Meet? ¿Rodolfo Murúa? ¿Romina Elizabeth Murúa? ¿Sos familiar mío? Creo que no. ¿Gente que busca gente? ¿Te imaginas? Esperemos que viva en un lugar copado de la Argentina, ¿no? Puede ser que la ubicación de los puntos genere confusión visual. Sí, puede ser. El movimiento mío también puede ser eso de la confusión. En principio vieron que al hacer una construcción, el estudio del movimiento de los puntos no es natural, claramente no es natural. Y esto nos re sorprende a nosotros. Creíamos que el hecho de hacer un segmento de longitudes variables, creíamos que era natural que se den cuenta que no había restricciones, que los extremos se movían en todo el plano. No, claramente no pasó así. Porque el grupo de Irene interpretó de que los puntos se movían sobre un segmento, y Ernesto interpretó que un punto era centro, el otro estaba en una circunferencia. Sí, no, hay un gatito, creo que es tuyo, Ezequiel. Perdón. No pasa nada. Pero, sin embargo, creemos que fue potente esta discusión, porque repito, es matemática la interpretación del por qué los puntos se mueven en todo el plano, y el otro punto C se mueve una recta, y el por qué el punto D es fijo y no lo puedo mover arrastrándolo de él, ¿no? Sin embargo, repito, esto fue en un profesorado, ¿no? No es para la escuela, y en primaria menos que menos. Ojo, ahí está Noé que te va a decir que no tan así, ¿eh? Yo no voy a contar la conversación que tuve hoy. No, creo que es bastante avanzado esto del estudio del comportamiento de los puntos. Podría ser en un séptimo, no sé. No, pero es que llama mucho la atención y son conclusiones que arrancan a circular cuando el espacio está.
Es lo primero que a los chicos les llama la atención, la libertad o no de los puntos y qué es lo que pasa, que por qué hay algo que no se da. No todos somos Noé con 5º grado, nivel High School Musical, pero... Igual obviamente si surge la inquietud de ellos en interpretar el por qué está pasando eso, es buenísimo, ¿no? Sí, a nosotros en esta materia de geometría, es de un 2º año de geometría del profesorado, fue complejo interpretar esto, el comportamiento de los puntos. Y el último episodio que les quería mostrar, les comparto de vuelta. En el seminario de la licenciatura para primaria también, pero ahora en el 2024, lo que hizo Yayo Sarazuskovic fue, una vez que se planteó la tarea de realizar un cuadrado en GeoGebra, a raíz del episodio de Jessica, el episodio de Jessica fue en 2018, ¿está bien? 6 años después, trabajamos más en estas cuestiones del comportamiento, la dependencia y el arrastre. Si es posible hacer un cuadrado en donde haya más de 2 puntos libres. Fue la consigna de Horacio. Lo que hizo una estudiante, esperen que no estoy pudiendo avanzar. Uy. Aguanten que se me cerró todo. Acá. Fue este cuadrado. Ahora leemos un fragmento, un diálogo. Ella hizo esto. Miren el videito este de la construcción de ella. Bueno, esto es lo que hizo ella. Vieron que hay una herramienta que es segmento de longitudad, es la que dijimos antes, pero si le pongo las letras de los extremos del segmento, ahí me arma un segmento de esa longitud. ¿Vieron eso? ¿Llegaron a verlo en el video? Esto digo. Sí, sí. Si hago un segmento, ella trazó 2 perpendiculares. Y ahora quiero un segmento de esta misma longitud. Sí, yo uso la herramienta segmento de longitud y le pongo los extremos, hace un segmento de esa misma longitud. Y después hizo lo mismo con el otro y unió los vértices. Bueno, y a raíz... Para mí es como hacer trampa, porque te estás armando como la cuadrícula y después dibujás arriba. ¿Cómo sabes que este punto C está exactamente sobre la recta? O sea... En realidad ella tiene conocimiento porque... Nada, o sea, se asegura de que haya ángulos rectos, se asegura de que los lados sean iguales,
pero bueno, no le van a quedar todos los lados iguales ni todos los ángulos rectos, porque justamente intenta superponer un segmento sobre una recta y no puede ocupar el mismo espacio en el plano, el segmento que la recta. O sea, se superpondrían puntos y no pueden haber dos puntos superpuestos en el plano. Eso es a lo que respeta GeoGebra. ¿Cómo? ¿Por qué no pueden haber dos puntos superpuestos, digamos, en el plano? O sea, dos puntos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, el segmento que ella intenta poner encima de la recta, si pensamos que es un conjunto de puntos, encima de un conjunto de puntos, no puede suceder eso. Entonces, nunca van a coincidir. Nunca va a estar el segmento exactamente sobre esa recta. Y ahí es cuando, por una pequeña diferencia, ese segmento no va a ser perpendicular a AB y los demás tampoco. O sea, el otro tampoco y el otro no va a ser paralelo. No sé si me expliqué bien. Pero en lápiz y papel sí se puede hacer que un segmento se superponga a una recta, ¿o no? Sí. Ah, ok. Hablas del GeoGebra ahora. Sí. Ah, ok. ¿El resto qué opina de eso? Yo me perdí porque yo tengo acá el GeoGebra abierto y yo pongo uno arriba del otro exactamente y lo puedo poner uno arriba del otro. Y tengo Agrandá. dos puntos con diferente letra. Soy muy prolija, agrando y sigue todo igual. Movelo. Claro, pero si lo movés... No, obviamente no le puedo dar la misma, no le puedo dar la condición de que juntos habiten siempre el espacio. Eso seguro, no les puedo dar la misma condición, pero sí los puedo superponer y si fui prolija le pegué. Pero sí es verdad que no le doy la indicación, quédate siempre arriba de este otro. Esa indicación no existe. A mí no me deja. ¿Cómo? Mira, poner arriba de B. No me hace nada acá. ¿Pero qué hiciste? Fui a punto. Pero a C lo vas a poder poner arriba de B. Ah, ok. Por ejemplo. ¿Esto decís? Claro. No, pero si vos agrandás vas a ver que no está encima. Tratá de hacer lo más prolijo que puedas. Agrandá y lo vas acomodando y va quedando, y va quedando, y va quedando. Nah, pero lo vas acomodando. Y eso significa que nunca está encima. Pero mirá, pero es una... Sí, es verdad, no le puedo dar la orden. Mira, ahí se me separa. Pero ves, ahí está. Y ajustalo. Pero lo ajustás y volvés a agrandar y otra vez está, porque nunca va a estar en realidad encima. Porque dos puntos no pueden ocupar el mismo espacio. Pero en GeoGebra estás hablando, no en lápiz y papel. No en lápiz y papel, en geometría, digo. En la geometría, abstracción de geometría. Pero en GeoGebra, no sé, yo estoy en el online y no paro de agrandar y le pegué y se quedan ahí juntitos. Pero No sé si es condición del programa esa. ¿Qué actualización tenés? Yo estoy en la online. Bueno, ves, ahí está otra variable dentro de la misma, que uno va con una intervención imbatible y te dicen, yo estoy en la versión 4.1. Cambia todo. A ver, leamos el diálogo entre la maestra y Yayo, Horacio Kovich. Ella dice, yo empecé por AB, tracé dos perpendiculares, me está contando el procedimiento. Una cuestión que pasa es que se le desarma, ¿no? Se me desarma. Necesito un punto de intersección porque así no se desarma. Lo que está bueno esta frase es que ella dice, después lo levanto hasta que quede. Vieron que ya aparecen frases que no aparecen en lápiz y papel, ¿no? El levantar un segmento no va a aparecer esa frase en una construcción en lápiz y papel. Lo que dice el profesor, o sea, vos decís que si esos segmentos que levantabas, él toma esa frase levantar, fueran puntos de intersección, entonces no se desarmaría. Claro, lo que pasa es que cuando levantamos un segmento y lo apoyamos sobre la perpendicular, el punto no es de la recta,
lo apoyamos ahí. Ya hay una diferencia, y no en la definición del punto, en cómo lo defino, ¿no? Porque no fue definido sobre esa recta el punto C. Fue apoyado en esa recta. Es distinto eso. Lo que hice después la maestra es que podría haber usado la circunferencia, porque antes había hecho la construcción del cuadrado usando las circunferencias. El tema es que no les quedaba 3 puntos móviles. Y ahí ya habla, y ese punto tiene la misma distancia A que la que hay entre A y B, pertenece a la recta, y el tema es que le quedó un punto negro, no azul. ¿Por qué le quedó negro? Porque, y habla de las intersecciones. Incluso, si hago el otro vértice, a diferencia del cuadrado, del rectángulo, en la construcción del cuadrado que había hecho ella, había 2 puntos fijos. Siempre vale esto si un punto pertenece a una circunferencia y pertenece a una recta. Al mismo tiempo, si ese punto será negro. Y lo que pregunta María Teresa es que si pasa en GeoGebra esto, o en la vida real, habla ella, en geometría. Entonces, bueno, la discusión es esta, ¿no? De que si estas cuestiones que los puntos queden fijos, negros, es una cuestión del GeoGebra o de la geometría misma. Porque lo que había hecho en la construcción anterior, María Teresa, es esta construcción. Ella había usado las circunferencias, pero ante el pedido de si era posible hacer un cuadrado en donde haya 3 puntos libres, hizo la otra construcción. Entonces ven que acá, este punto, ya no lo puedo elegir, porque es la intersección entre la circunferencia y esta recta. A diferencia del rectángulo, ¿no? En donde en el rectángulo elegíamos el punto C. O sea, bueno. Y ahora de vuelta, este punto no lo puedo elegir, es intersección entre 2 objetos. Lo que pregunta María Teresa es si esto mismo ocurre en la geometría del lápiz y papel. Y lo que retomo de la frase de Sofía es que sí, ¿no? Porque si yo hago esta construcción en lápiz y papel, y estos 2 puntos no los puedo elegir, ya están determinados. Y eso me asegura que en un cuadrado, si me dan el lado del cuadrado, el cuadrado es único, no hay otro posible de construir, a diferencia del rectángulo, ¿no? Donde había infinitos. Y ese análisis es bien matemático geométrico, ¿no? Que en un cuadrado siempre si nos dan un segmento, ese segmento ya me determina el cuadrado. No hay otro cuadrado. Si agarrando el segmento, obviamente sí. Lo que tiene esta familia de cuadrados es que no se desarma, ¿no? Y el que había hecho acá antes, el de levantar a los segmentos, claramente al moverse se pierde esto de la pertenencia. Entonces creemos que un aporte del intentar que a raíz de ciertas clases
las propiedades geométricas se preserven frente al movimiento, es esto de que hay que definir esas propiedades geométricas. Si yo apoyo un punto en una recta o si esa propiedad, aunque la estoy poniendo en juego, es más visual, porque no la estoy definiendo. Y al hacer eso, se pierde la relación geométrica frente al movimiento. Una cuestión que creemos que el aporte del GeoGebra trae es esta diferencia entre el ver y el definir. Creemos que es más potente matemáticamente definir a los objetos. Y esa potencia se refleja en el GeoGebra en que no se pierda la propiedad. Si la pongo en juego vía las herramientas. Rodo, vos cuando hablas de definir, hablas de darle a un punto más de una condición, ¿no? No, digo esto de que si yo quiero que este punto pertenezca a la recta, hay que definirlo en el GeoGebra. Hay que marcarlo sobre la recta. Definirlo, digo esto, en decirle al GeoGebra que ese punto pertenezca a la recta. Si yo lo arrastro, así, este punto C, yo no lo definí sobre la recta. Yo lo apoyé sobre la recta. Lo arrastré y lo apoyé sobre la recta. Al no definirlo, el movimiento, esa propiedad se va a perder frente al movimiento. El hecho de que C esté en la recta ya no va a seguir siendo válido. Igual lo que dice Noelia, en realidad no es que C pertenecía a la recta, ¿no? Porque si hago zoom, se va a separar de la recta. Igual, aunque pertenezca a la recta, digo, esto es lo que hablaban antes del ser y estar, ¿no? Este punto C en este momento está en la recta, sin embargo no lo está siempre, porque cuando lo muevo ya no va a estar más en la recta. En cambio, si lo defino sobre la recta, siempre va a estar en la recta. Y esa diferencia creo que es potente matemáticamente. Hay una diferencia, no es sutil, digo. Porque nos apoyamos en las definiciones de los objetos geométricos. Bueno, un poco el cierre. Y ahora abro la discusión, si quieren proponer algo más. Es lo que vengo diciendo, que encontramos una potencia didáctica, matemática, geométrica en este estudio de la relación entre el arrastre, el comportamiento, la dependencia y el orden de la construcción. Es como un combo que trae el GeoGebra. Y creemos que en estas dos experiencias que les mostré fue un aporte hacia los docentes y los estudiantes. En el caso de secundaria, a los futuros profesores, y en el caso de primaria, a los maestros y las maestras. Fue un aporte, digo, en términos geométricos. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, alguna opinión, algún comentario sobre esto que estuvimos charlando? ¿Algún aporte que se lleven? Y yo me escribí un par de cosas, sí. ¿Algunas dudas o inquietudes pueden ser, o preguntas? En el caso de los estudiantes que fueron pasando por tu experiencia, ¿no pasó que alguno haya tratado de definir a cierto punto? Está bien, siempre la consigna fue armar un rectángulo, ¿no?
que demostraste. Esa es la consigna que fuiste llevando. Sí, primero fue, un cuadrado, un rectángulo. Primero no les pedíamos el hecho de que no se desarme frente al movimiento. Primero era libre un rectángulo, y después al ir moviendo los puntos, se fue dando esta discusión del por qué se desarmaban algunos rectángulos y otros no se desarmaban, y en por qué es más potente el hecho de que no se desarme que el que se desarme, porque aunque se desarme, había propiedades puestas en juego. Es lo que antes dijo Noelia, creo. Porque no es que no sabían la definición del cuadrado. Esta maestra sabía la definición del cuadrado, de los 4 lados iguales y los números rectos. Fue más el estudio del porqué de la exigencia de que no se desarme el cuadrado. Y pregunto, ¿no? En eso que pasó, ¿no levantaron que los que estaban ahí trabajando tomaban la respuesta como lo estático? O sea, congelar lo más que podían la figura. ¿En qué sentido la congelaban? No sé, ponerle candado, agregarle muchas condiciones a cada punto para que sea un único rectángulo. Que no se desarme. Eso no nos pasó en estos seminarios, pero sí en talleres en que forzaban a los puntos a que sean fijos. Un punto libre, iban a propiedades del punto y lo fijaban. Entonces decían, este punto es fijo, ¿no? Y sí, claro, bloqueaban el movimiento. Claro, porque yo en lo que te escucho a vos veo que en lo que son los adultos en esta experiencia hay como mayor bagaje o no sé, o otro tipo de respuesta, pero en el nivel primario nosotros levantamos que lo que hacen es condicionar muchísimo la figura para que la consigna se cumpla a través de lo estático. Sí, un poco a lo que apuntamos siempre es que el trabajo en el aula vaya más allá de la consigna, ¿no? Que si un estudiante hace clic derecho y fija el punto, y ahí no hay ninguna propiedad geométrica en donde asegura el por qué no se mueve el punto. Pero por eso, ¿ustedes movilizaban eso? Es bien tecnológico, eso sí es tecnológico, no es matemático, ¿no? Ir a propiedades y fijar un punto. Entonces ahí la intervención es, eso no vale hacerlo, no vale. Pero por eso, ¿ustedes establecían esto? ¿De eso no vale? Se iba negociando en el aula y en este caso, al ser docentes, entendían el por qué no valía, ¿no? Porque no tiene una potencia didáctica que hagan eso, ¿no? Porque... Claro, sí, pero bueno, pero cuando surgía lo aclaraban y ya salía como que no, che, esto no va. Sí, sí. Sí, bueno, de hecho lo contrario, porque la pregunta que salió de la docente fue si era posible que todos los puntos se muevan, ¿no? Claro, acá fue al revés, sí. Sí. Pero bueno, habría que ver por qué nos pasó esto de que asociamos que los chicos como se sentían más seguros cuando la figura quedaba más estática. Pero bien, porque es por su historia del trabajo en lápiz y papel donde no hay movimiento. Entonces, si lo que quiero es asegurarme que no se me desarme nada, fijo todo y dejo todo fijo. Y allí el docente no va a arrastrarme ningún punto y va a seguir siendo cuadrado, ¿no? Porque se forzó el fijado de los puntos. Es como que se bloqueó el movimiento, ¿no? Pero justamente una potencia del GeoGebra es el movimiento. Entonces, si bloqueamos el movimiento, porque una cuestión que está buena al GeoGebra es esto del tratamiento de la familia, ¿no? Al hacer una construcción de un cuadrado, si no se desarma, se arma una familia de cuadrado. Y eso abona más al estudio de las propiedades y no de ese dibujo en particular de un cuadrado en lápiz y papel. Es una potencia del GeoGebra, creemos, el tema de las familias, que
ya en las construcciones pueden haber familias en lugar de un dibujo estático. Y subfamilias también. Porque el rectángulo de Jessica, el primero, ella no generó la familia de todos los rectángulos. ¿Se acuerdan? El de AB5, pero armó una familia ella. Porque el punto C se movía sobre la recta. Esa es otra pregunta interesante a discutir también. Si esa construcción atrapa a toda la familia de los rectángulos, aunque sean infinitos, si atrapa a toda la familia o no. Está buena esa discusión. Eso nos pasa mucho en la construcción de un rombo. Y hacen un rombo y lo fabrican a partir de dos triángulos equiláteros. Entonces ahí los ángulos son siempre iguales de ese rombo. Son de 60 a 60, 120 y 120. Entonces ahí discutimos eso. Esa construcción, ¿atrapa a la familia entera de los rombos? ¿O es una subfamilia de rombos? Eso está bueno también. El tratamiento con las familias. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, si no hay ninguna pregunta o reflexión más, ya dejamos acá. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Chau, Ro, gracias. Nos vemos.